también tienen derechos que se protegen. Pero bueno, en función del contenido, quien hace el texto, quien escribe el libro, es el que está protegido. Y no hace falta además registrar ese contenido en ningún sitio. Es decir, primero es crearlo, se protegen nuestros derechos. Otra cosa será luego probar que efectivamente hemos sido nosotros quienes hemos hecho quien hemos creado la obra. Pero la protección nace con la simple creación de la obra. En propiedad intelectual se distinguen, en la normativa española y en la europea, se distinguen dos tipos de derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son los que más o menos nos reconocen la paternidad de la obra, nos reconocen la autoría. Pues hay que poner el nombre del autor cuando se reproduce la obra, etcétera. Esos son derechos morales que en principio además son irrenunciables en muchas ocasiones. Y luego están los derechos patrimoniales, que son derechos cuantificables económicamente, que son los que pueden ser cedidos a otras personas físicas y jurídicas, que son los que van a cederlos, a distribuirlos, a hacer actividades de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esa obra. Es decir, la van a explotar comercialmente. Bueno, hay una serie de derechos, de límites al derecho a los derechos de propiedad intelectual. Es decir, el autor es quien decide cuándo una obra suya se puede publicar o se puede distribuir o se puede poner a disposición de terceros y en qué condiciones. Pero hay una serie de límites a esos derechos. También, como estamos hablando de redes sociales, solo mencionar que a todos os suenan el copyleft y las Creative Commons, tal, ¿verdad? Bueno, estas licencias no son más que variaciones del derecho de propiedad intelectual. Si no hubiese un derecho de propiedad intelectual, es decir, si no hubiese un copyright, no podría haber un copyleft. Simplemente lo que viene a ser el copyleft o las Creative Commons es que alguien dice, bueno, como yo tengo que licenciar mi contenido, lo que voy a hacer es, a priori, sin conocer a los destinatarios, decirles cuáles son las condiciones en que pueden usar mi contenido, mis fotografías, mis vídeos, lo que sea. Y nunca es un uso libre, o rara vez es un uso libre, porque cuando menos, por lo menos las Creative Commons van desde la simple atribución, es decir, el reconocimiento de la autoría, es decir, poner, cuando reproduzcamos esa obra, quién es el autor, hasta diversas prohibiciones para determinados usos, por ejemplo, usos comerciales, etc. Por lo tanto, nada es libre, en principio. Hay algunos contenidos que son los contenidos que han caído en dominio público, es decir, que ya no están protegidos por derechos, porque estos derechos de propiedad intelectual tienen una duración en el tiempo, que sí podrían utilizarse libremente, pero esos son muy pocos y suelen ser muy antiguos. Bueno, los límites a los derechos de propiedad intelectual, el derecho de cita, trabajos de actualidad, reproducciones provisionales y copias privadas. Simplemente, bueno, esto ya lo dije antes, la responsabilidad es del que publica, no es de la red social. Y esto es una norma de la Ley de Propiedad Intelectual, también en relación con los menores de 18 años y mayores de 16, que viven de forma independiente, es decir, menores emancipados. Pueden ceder sus derechos de explotación. En otro caso no. Es decir, menores de 18 años que hagan fotos y las suban a Internet no pueden ceder esos derechos. Tendrían que contar con la autorización de sus representantes legales. Y luego me gustaría mencionar únicamente la copia privada y el derecho de cita. La copia privada, más que nada porque se habla mucho de ella y normalmente no se sabe muy bien lo que es. La ley define la copia privada, sí. No se necesita autorización del autor de la reproducción en cualquier soporte de obras ya divulgadas cuando se lleve a cabo por una persona física para su uso privado a partir de obras a las que haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa, sin perjuicio de la compensación equitativa prevista en el artículo 25, esto es el canon por copia privada, que deberá tener en cuenta si se aplican a tales obras las medidas que se refiere al artículo 100. Bueno, quedan excluidas las bases de datos electrónicas y los programas de ordenador. ¿Se parece esto en algo a las redes peer-to-peer? Yo creo que no. Lo digo porque muchas veces se dice, bueno, el canon es para pagar la piratería. En la práctica sí, pero jurídicamente no.
Quiero decir, toda la reforma legal que se ha hecho en relación con el canon parece que va un poco por la vía de compensar a las entidades de gestión, a los productores, etcétera, por la piratería. Pero legalmente eso no se sostiene, porque la copia privada es una copia a la que puede acceder el que ya tiene el contenido, el soporte, legítimamente. Y si no, no es copia privada. Esto es una modificación también bastante reciente de la ley. ¿Eh? Sí. Pues nada, no tenemos tiempo para más. Nada, muchas gracias. Y quedo a vuestra disposición. Mi labor aquí es muy ingrata, Sí, sí, no, me he pero extendido demasiado, estamos perdón fuera de por tiempo y como imagino además que habrá cuestiones y además el horario de la sala, aunque nos podemos permitir alargarlo, no vamos a poder quedarnos, tenemos que ajustarnos un poquito a la hora. Entonces, empezamos el turno de preguntas, empezamos por Santiago, había una pregunta ya. Lo que sí os pido es que siempre esperéis a tener el micrófono para que nos puedan oír en el resto de telecentros. Sí, boas tardes. Eu son Rafael Rodríguez e quería un pouco facer, unha reflexión ou, saber como se pode reflexar o uso dun perfil público por parte dun terceiro. Hai un papel dun community manager que está moi de moda, que realmente ti podes chegar a saber que realmente detrás dese perfil público non está a persoa pública, por exemplo, un político. Pero realmente ese perfil público para min está expresando unha opinión, está opinando ou contestándome. Realmente, ante un caso en que eu teño algún problema con ese perfil público, quen é responsable? A persoa que realmente, digamos que oficialmente ou públicamente está? Ou chega a haber a mellor algún acordo privado entre esa persoa pública e o seu responsable de publicar as cousas? Pode ser que haya un conflicto incluso entre eles, non? Porque, decir, pues eches algo que non sei. Efectivamente, pues sí. Pues es una pregunta complicada. Supongo que te refieres a esos directores de campaña, directores de prensa que se meten a hacer el Twitter de un personaje público, por ejemplo. Bueno, pues si el personaje público asume ese contenido como propio, tendrá que hacerse responsable del contenido, porque yo no puedo saber si es él quien lo escribe directamente o no. Si tengo que reclamarle, reclamaré a él. Si luego demuestra que él no tiene nada que ver, a lo mejor había una suplantación de identidad, pues tendría que discutirlo, pero en principio, si él ha asumido que ese es su identidad digital, aunque deje que la gestione un tercero, hombre, habrá derechos que sean personalísimos que no pueda delegar en otro, pero en principio por las opiniones vertidas se hace responsable. Entiendo que debería hacerse responsable. Aunque es delicado. No sé si hay alguna pregunta máis en Santiago. Perdón. Entonces, un poco a raíz de la pregunta que acaba de hacer él, quizás ahora que está muy de moda la figura del community manager y los tipos de contratos que vayan dirigidos a contratar o a vender ese tipo de servicio, sí podría ser recomendable especificar ciertos puntos en ese contrato acerca de cuestiones de este tipo, ¿no? Serían cuestiones a plantearse. Si la ley, es como posible. En el no caso lo de community cubre, managers, en principio suelen ser suelen trabajar para personas jurídicas, para empresas y tal. Entonces ahí debería haber un control editorial por parte de la empresa. Al fin y al cabo es su reputación lo que está poniendo en manos del community manager. Entonces sí, probablemente en el contrato deberían de contemplar cuestiones relativas a eso. Porque al final lo que está en juego es la reputación de la empresa. Si Coca-Cola mañana publica una barbaridad en Twitter, es Coca-Cola el que ha publicado la barbaridad en Twitter. No sé, a lo mejor es que habían despedido al community manager y se volvió loco y quiso vengarse, pero es Coca-Cola la que va a sufrir tal. Y sí, ejemplos hay muchos de meteduras de pata en Twitter y en otras redes, así que... ¿Alguna pregunta más en Santiago? Pasamos entonces a... Adiante, Coruña, tedes algunha pregunta por aí?
Sí, hola, moi boas tardes. Eu teño unha pregunta relacionada sobre redes sociais e menores de idade. Eh, Rápido, un menor de idade pode crear xestionar unha conta de rede social? Por exemplo, un chaval menor de 18 anos pode ter conta en Facebook? Ou que Yo creo que eso límites probablemente se trate pode en ter? la charla de Sí, después, sí. porque es Ah, una cuestión que le afecta. Lo dejemos para después, Yo creo que mejor sí, pues porque es algo que se mejor va a tratar con después, porque yo más creo que es una amplitud. cuestión que afecta directamente a los temas que va a plantear el siguiente ponente. de acordo, gracias. Hai máis preguntas en Coruña? Sí, temos outro. Hola, buenas tardes. Mira, yo no tengo perfil en Facebook, pero hasta donde yo sé, esa red social sí que te permite, bueno, primero subir un montón de fotos y luego etiquetarlas, ¿no? Y poniendo nombres de la gente que va saliendo y tal. Se puede dar la circunstancia de que yo, esto es una pregunta en relación al derecho a la imagen, ¿no? Bueno, pues estás haciendo una fiesta, pues un montón de amigos, sacan una foto y circunstancialmente paso yo por detrás de esa foto. Y salgo en el objetivo. Yo no soy el objeto primario de la foto, pero salgo en la parte de atrás perfectamente reconocible. Y esa persona sube la foto al perfil y no esa persona, pero sí un amigo de su red reconoce a fulanito y coge la etiqueta. Y sale fulanito. Claro, yo puedo hacer algo para proteger mi imagen ahí. Yo creo que probablemente sí, pero no por el derecho a la protección de la propia imagen, sino por el derecho a la protección de datos, porque la imagen también es un dato de carácter personal. Y en este caso, la reproducción de tu imagen probablemente sea accidental, pero si alguien te etiqueta, te está identificando. Con lo cual, yo creo que tienes por lo menos la posibilidad de ejercer el derecho de oposición para que no aparezca tu imagen ahí. O deberías tenerlo, por lo menos. Hai máis preguntas en Non hai Coruña? máis preguntas. Non hai máis preguntas, gracias. Adiante, Orense, tedes algunha pregunta por aí? Tenemos una pregunta de Vanessa. Hola, buenas tardes. Soy Pedro Cuesta, profesor de la Universidad de Vigo. Felicitar a José María por su charla y, bueno, aunque no hemos perdido parte porque aquí en Orense se han dedicado a picar aquí al lado y no hemos podido escuchar, pero era un poco una curiosidad cuando hablaba del derecho al honor y los insultos y sobre todo pensando en la gente joven, ¿no? La gente joven hoy en día está acostumbrada a ver la televisión a los políticos llamándose, insultándose, llamándose de todo. Hoy a mediodía en el telediario salía Joan Tardá, que en su cuenta de Twitter ha llamado, bueno, mejor no lo digo, ¿a quién ha sido? A Peces Barba, creo, ¿no? Pero en su cuenta de Twitter públicamente ha insultado a otra persona y tal, y no sé si llegará a tener trascendencia, ¿no? Pero la imagen que queda en nuestros jóvenes es cuando ven a políticos insultándose en las redes sociales, y después le decimos, no, eso no se puede hacer. Entonces quería conocer tu opinión con respecto a realmente lo que está sucediendo, la mala imagen, por ejemplo, con cosas, hechos como el de este que ha sucedido. Gracias. Hombre, pues la verdad es que es una pregunta complicada. Realmente yo entiendo que las redes sociales no deberían ser utilizadas para insultarse mutuamente ni para mantener, sí, diferencias de opinión y discusiones, pero siempre dentro de los límites de la cortesía o por lo menos de la buena educación. Lo que pasa es que parece ser que las redes sociales son tan amigables que perdemos a veces la compostura también. No sé, de